¿Te has preguntado alguna vez si el llamado que estás oyendo ahora podría ser el último que Dios hará a tu alma? No el último del mes, ni de la semana, sino el último de tu vida. No es una exageración, no es una amenaza, es una posibilidad tan real como la muerte, tan urgente como la eternidad, tan aterradora como el silencio de Dios. Porque hay momentos en los que el cielo habla con más fuerza, con más peso, con más insistencia. Y no es porque el corazón esté más sensible, sino porque el tiempo se está acabando. Muchos caminan por la vida como si tuvieran garantizadas 1000 oportunidades más. Dicen, cuando sea más viejo me consagraré, cuando supere esta etapa buscaré a Dios, cuando sienta que estoy listo dejaré este pecado. Pero lo que no entienden es que la gracia no es un recurso infinito y que la voz del Espíritu no siempre insistirá. La Biblia es clara, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Y cuando Dios deja de llamar, no hay regreso posible. La parábola de las vírgenes insensatas no es una historia poética, es una advertencia profética. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas sabían que había un tiempo de espera, pero algunas fueron sabias y otras no. ¿Qué las diferenció? La preparación, la decisión, la urgencia. Y cuando el esposo llegó, la puerta se cerró. Las que estaban listas entraron. Las otras llegaron tarde. Clamaron, suplicaron, golpearon. Pero el esposo les respondió con una frase que aún hoy hace temblar el alma. No os conozco. Así será el día del juicio, así será con los que despreciaron los llamados, así será con los que ignoraron la voz de Dios mientras aún la podían oír. Y si este mensaje que estás viendo es tu último llamado, ¿qué harás con él? ¿Pasarás al siguiente video? ¿Lo cerrarás con indiferencia? ¿Te convencerás de que aún tienes tiempo? ¿O permitirás que esta palabra entre como un fuego que lo consume todo? Porque no se trata de sentirte mal por unos minutos, se trata de despertar, se trata de entender que estás a un paso de cruzar una línea invisible entre la gracia y el juicio. Y una vez que esa línea se cruce, no habrá vuelta atrás. El corazón se endurece lentamente, no de un día para otro, es un proceso, un rechazo aquí, una excusa allá, una distracción más. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no puedes llorar, ya no puedes sentir, ya no puedes oír. Dios sigue hablando, pero tú ya no escuchas. El Espíritu sigue llamando, pero tu alma ya no responde. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque el que está perdido y lo sabe, puede arrepentirse. Pero el que está perdido y cree que está bien, está en la condición más trágica que existe. Por eso estás escuchando esto ahora, porque Dios, en su misericordia, ha decidido enviarte una última alarma espiritual. Y no lo digo como una fórmula dramática, lo digo porque hay momentos en los que el cielo grita con todo su peso, y este es uno de ellos. Si esta palabra te estremeció, si te hizo revisar tu corazón, si te recordó que algo no está bien, no lo ignores, no lo endurezcas, no te distraigas, no lo justifiques, porque esta puede ser tu única oportunidad de despertar antes de que el juicio comience. Y ahora te pido algo que no es por algoritmo, sino por impacto espiritual. Dale like a este video si sabes que Dios te está hablando. Comenta, no quiero quedarme fuera, si quieres que esta palabra quede escrita como testimonio de tu decisión. Suscríbete si deseas seguir oyendo la voz de Dios de forma cruda, sin adornos, sin diluir la verdad. Este no es un canal más. Este es un altar, una trompeta, una puerta abierta por poco tiempo más. No esperes sentir algo más fuerte, no esperes otra señal. Esta palabra es tu prueba de que Dios todavía te está llamando, pero no por mucho tiempo, porque la puerta se está cerrando. Bloque 2. Cuando Dios llama por última vez.
Dios no es indiferente. Él no guarda silencio mientras el alma se aleja. No observa con frialdad el rumbo de tu vida como si no le importara. Al contrario, Dios llama. Llama con ternura, con fuego, con urgencia, con lágrimas. Llama desde lo alto y desde lo profundo. Llama a través de la palabra, de una predicación, de un accidente, de un fracaso, de una crisis, de una noche de soledad en la que algo dentro de ti susurra, vuelve. Y si prestas atención, notarás que no ha sido solo una vez, ha sido muchas, porque Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y hay un momento en que ese llamado es el último, no porque Dios cambie, sino porque el corazón deja de responder. Cuando Dios llama por última vez, no siempre lo hace con truenos. A veces es con un susurro, a veces es una conversación que te incomoda, una frase que escuchas sin querer, un video que llega justo cuando más lo necesitabas, un mensaje como este. Pero si ignoras esa voz, si la apagas con distracción, si la ahogas con orgullo, si la pospones por comodidad, entonces el cielo retrocede, el espíritu se entristece, la gracia se aleja. Y lo que queda no es castigo inmediato, sino silencio. Y ese silencio es más aterrador que cualquier juicio. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas una y otra vez. Israel fue llamado durante siglos por los profetas, pero no escucharon. Despreciaron la voz divina, se burlaron de ella, la ignoraron, hasta que llegó el día en que Dios ya no habló. Y entonces vino el exilio, la ruina, la desolación. Lo mismo ocurrió en los días de Noé. Mientras el arca se construía, la predicación de justicia sonaba, pero nadie oía. Se casaban, comían, trabajaban, hasta que vino el diluvio y los arrasó. No fue falta de advertencia, fue falta de respuesta, y lo mismo puede ocurrir contigo, porque cuando Dios llama por última vez, no te lo dice. No hay una señal que anuncie, esta es tu última oportunidad. No hay una voz del cielo que declare, si no te arrepientes hoy, ya no lo harás. Es justo eso lo que lo hace tan peligroso, porque parece un día como cualquier otro. Parece una predicación como cualquier otra, un video más, una emoción más, una sacudida más, pero puede que, en los cielos, ese momento esté marcado como el último clamor enviado a tu alma antes del cierre total de la puerta. Y el problema es que muchos han confundido el llamado con el hábito. Se han acostumbrado tanto a sentir la presencia de Dios que creen que siempre estará ahí. Pero no es así. La presencia no es una garantía eterna, es una invitación temporal. Y cuando no se responde, se retira, porque Dios no habita donde no es deseado, no permanece donde lo resisten continuamente, y cuando eso sucede, no hay voz, no hay fuego, no hay lágrimas, solo vacío, solo rutina, solo religiosidad sin vida. Y esa es la condición más trágica, seguir cerca de Dios en apariencia, pero sin Dios. Pero si hoy estás sintiendo algo en el alma, un peso, una incomodidad, un temblor, no lo apagues, no lo analices demasiado, no lo diluyas con distracciones. Es Dios llamando otra vez, tal vez por última vez. No lo pongas en pausa, no le pidas más señales. Esta palabra es la señal, esta voz es el eco del cielo tocando a la puerta de tu corazón. Pero tú decides si la abres o la dejas cerrada hasta que ya no haya retorno. Y si no puedes llorar, si te sientes frío, si ya no sabes cómo volver, simplemente di su nombre. Clama, Jesús, no me sueltes. Eso basta, porque Él aún responde a los que claman de verdad. Pero si no lo haces, si te endureces, si simplemente pasas al siguiente contenido, puede que el cielo también pase de ti. Y cuando eso ocurra, ya no habrá misericordia, solo juicio. Bloque 3. Señales de que Dios aún te está llamando.
Hay quienes se preguntan en silencio, ¿será que Dios todavía me está buscando o ya me dejó a mi suerte? No lo dicen en voz alta, pero lo sienten, porque hay algo en su interior que se ha ido apagando. Ya no lloran como antes, ya no tiemblan ante la palabra, ya no sienten ese fuego que un día los consumió. Y aunque todavía oran de vez en cuando, aunque aún asisten a la iglesia, aunque siguen escuchando mensajes como este, su alma sabe que algo cambió, que Dios parece más lejos, que la voz se ha vuelto más tenue. Y entonces nace el temor más profundo de todos, haber sido abandonado por el cielo. Pero la buena noticia es que si puedes hacerte esa pregunta con sinceridad, si todavía sientes ese temor, si aún te importa saber si Dios te ha soltado o no, entonces todavía no es tarde. Porque uno de los primeros signos de que el Espíritu de Dios ya no está llamando a alguien es que la persona ya no lo percibe, ni lo desea, ni lo busca. Su conciencia ya no responde. Su corazón ya no arde. Su alma ya no escucha. Solo sigue viviendo como si todo estuviera bien, pero por dentro está muerta. Así que si aún hay una inquietud en tu interior, si esta palabra no te resulta indiferente, si algo en ti se revuelve mientras lees o escuchas esto, esa es una de las señales más claras de que Dios aún te está llamando. ¿Cómo saberlo entonces? ¿Cómo distinguir si ese susurro que sientes es realmente un llamado divino y no solo una emoción momentánea? Hay señales, no siempre audibles, no siempre visibles, pero sí reconocibles por el alma que ha sido tocada por el Espíritu. La primera señal es el quebrantamiento interior. Es esa sensación de peso en el alma cuando escuchas una verdad espiritual. No necesariamente lloras. A veces solo te quedas en silencio, como si todo dentro de ti se detuviera. Es el Espíritu Santo tocando áreas profundas que habías ocultado, mostrándote lo que aún no has rendido, exponiendo la distancia que se ha formado. Ese peso no es condenación, es gracia, porque solo los que son llamados sienten esa carga. Solo los que aún están bajo el radar del cielo experimentan ese temblor interno. La segunda señal es la incomodidad con el pecado. Aunque lo repitas, aunque estés atrapado, aunque no logres dejarlo, algo dentro de ti ya no lo tolera igual. Antes pecabas con libertad, ahora pecas con peso. Antes te justificabas, ahora sabes que estás mal, aunque no lo digas. Esa lucha, esa vergüenza, esa tensión entre lo que haces y lo que sabes que debes hacer, es una señal de vida espiritual. Y si hay vida, hay esperanza, porque el muerto no lucha, solo el vivo siente el conflicto, solo el Hijo escucha la voz del Padre aun cuando está lejos. La tercera señal es el anhelo de volver, aunque no sepas cómo. Has intentado, has fracasado, has prometido 1000 veces que cambiarías, pero algo en ti sigue deseando regresar, aunque caes, aunque huyes, aunque te escondes. No puedes negar que hay algo dentro de ti que grita por Dios. Ese grito no nació de ti. Es el Espíritu clamando desde tu interior. Es Dios llamándote aún. Y la cuarta señal, tal vez la más clara de todas, es este mismo mensaje. Porque no es casualidad que estés aquí. No es una coincidencia que hayas llegado justo a este contenido, en este momento, con este tema. Dios es el maestro de las citas divinas. Él no necesita ruidos ni milagros estruendosos para hablarte. A veces solo usa una frase, un fragmento, una palabra como esta. Y si en este momento sientes que esta palabra fue escrita exactamente para ti, entonces no tengas dudas. Dios aún te está llamando. Pero cuidado, estas señales no estarán ahí para siempre. El quebrantamiento puede desaparecer. La incomodidad con el pecado puede apagarse.
El anhelo de volver puede adormecerse y la voz de advertencia puede cesar, porque el que ignora la voz muchas veces termina por dejar de oírla. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tú te acostumbraste a no responder. Por eso, si estas señales están presentes hoy en tu vida, no lo tomes como algo normal. Es un milagro que aún puedas sentir. Es un milagro que aún quieras volver. Es un milagro que aún estés aquí. No lo desperdicies, no lo enfríes, no lo ignores, porque si hoy puedes oír su voz, es porque aún hay una puerta abierta, pero esa puerta se está cerrando. Y cuando se cierre, solo quedará del otro lado el eco de lo que pudiste hacer y no hiciste. Bloque 4. Cuando el silencio de Dios ya es juicio. Hay un momento en la vida espiritual en que el mayor castigo que una persona puede recibir no es una enfermedad, ni una pérdida, ni una aflicción visible, sino algo más sutil, más invisible, más aterrador: el silencio de Dios. Al principio, uno piensa que es solo una etapa, que la emoción se apagó, que es un desierto espiritual, como muchos predican. Pero si no se discierne con urgencia, si no se rompe en llanto y se clama desde lo más profundo, ese silencio puede transformarse en algo irreversible. Porque cuando Dios deja de hablar, cuando su presencia ya no se manifiesta, cuando su voz deja de inquietar, ese silencio ya no es una pausa, es un juicio. La Escritura está llena de momentos así, momentos en los que Dios ya no respondió, ya no envió palabra, ya no levantó profetas, ya no redarguyó conciencias. El pueblo seguía con sus rituales, con sus cánticos, con sus reuniones, pero el cielo estaba cerrado. Y no porque Dios se hubiera cansado sin razón, sino porque su voz había sido despreciada demasiadas veces, porque los llamados habían sido ignorados, porque el pecado había sido preferido. Y Dios, como juez justo, hace lo que el hombre jamás cree que Él hará: se retira. No con estruendo, no con ira, solo se aleja y deja que la consecuencia caiga. Uno de los ejemplos más impactantes está en la vida de Saúl. Fue ungido por Dios, llamado, levantado con poder, pero en algún punto su corazón se llenó de orgullo, desobedeció, endureció su cerviz. Y aunque siguió gobernando por un tiempo, Dios ya no estaba con él. Cuando trató de buscar dirección en medio del conflicto, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28:6. El silencio era total, y desesperado acudió a una médium, porque cuando Dios guarda silencio, el alma entra en oscuridad, y muchos, como Saúl, terminan consultando lo profano porque ya no pueden oír lo sagrado. Ese silencio no llega de repente. Es el resultado de años de indiferencia espiritual, de años de tibieza, de religiosidad vacía, de resistencia a la corrección, de desprecio a la verdad. Y cuando Dios ve que su voz ya no es valorada, que su presencia ya no es bienvenida, que su palabra solo sirve como adorno, entonces decide lo impensable: se aparta. No como quien abandona por capricho, sino como quien cierra la puerta que estuvo abierta demasiado tiempo sin respuesta. Hoy hay miles de personas que viven bajo ese silencio y no lo saben. Se han acostumbrado. Siguen cantando, siguen predicando, siguen sirviendo, pero todo está vacío, todo está seco, todo es rutina. Su conciencia ya no tiembla, su alma ya no responde, y creen que es normal, pero no lo es. Están muertos, aunque creen estar vivos, porque cuando el espíritu deja de hablar, la muerte espiritual ya comenzó, y el juicio ya está en curso. Pero tú, que estás leyendo o escuchando esta palabra, aún puedes evitarlo. Si todavía puedes sentir, si todavía puedes discernir que algo no está bien, si todavía puedes recordar lo que era vivir bajo su voz y su presencia, entonces no estás perdido aún, pero estás cerca del borde, muy cerca. Y si no reaccionas ahora, si no caes de rodillas,
si no clamas con lágrimas, si no vuelves con urgencia, entonces lo próximo que oirás será nada, y ese nada será más aterrador que cualquier castigo humano. Dios no guarda silencio eternamente por gusto, lo hace porque ya habló muchas veces, lo hace porque su misericordia fue ignorada, lo hace porque su espíritu fue resistido, y lo hace también como un último grito silencioso. ¿Dónde estás? Porque aún en el juicio hay una oportunidad, pero solo si se despierta, solo si se reconoce el vacío, solo si se llora por dentro y se clama: Señor, háblame una vez más, aunque sea para reprenderme, pero no calles, no te vayas, no me entregues a mí mismo. Porque cuando Dios calla, el alma comienza a morir, y si ese silencio se convierte en costumbre, entonces el juicio ya no es algo que vendrá, ya está ocurriendo. Bloque 5. El peligro de acostumbrarse a la gracia. La gracia de Dios es uno de los regalos más incomprensibles del cielo. Es ese favor inmerecido, esa misericordia que nos alcanza cuando no la buscamos, ese abrazo que nos limpia aun cuando estamos sucios. Es por gracia que fuimos salvos, es por gracia que somos sostenidos, es por gracia que aún respiramos. Pero precisamente porque es tan abundante, tan paciente, tan cercana, el alma humana corre un riesgo fatal: acostumbrarse a ella, convertirla en algo común, tratarla como algo garantizado. Y cuando eso ocurre, la gracia, que fue diseñada para salvar, se convierte, para muchos, en la justificación perfecta para seguir pecando, hasta perderse. La generación actual habla mucho de la gracia, pero la ha vaciado de su poder, la ha usado como licencia para la tibieza, como excusa para la desobediencia, como argumento para evitar el arrepentimiento. Dios es bueno, dicen. Él me entiende, repiten. Y poco a poco, el temor de Dios desaparece, el quebrantamiento se apaga, la urgencia se disuelve, ya no hay altar, ya no hay clamor, ya no hay lágrimas, solo un evangelio superficial, cómodo, sin cruz, sin muerte, sin transformación. Pero esa no es la gracia que salva, es una caricatura, una imitación peligrosa, porque la verdadera gracia no encubre el pecado, lo desnuda. No lo tolera, lo confronta, no lo justifica, lo destruye en la cruz. El apóstol Pablo fue claro en su carta a los romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero hoy, esa pregunta ha sido reemplazada por un pensamiento perverso. Como hay gracia, puedo seguir así. Como Dios me ama, no necesito cambiar. Y muchos viven día tras día abusando del amor de Dios, caminando al borde, manteniendo pecados ocultos, postergando la rendición total, porque en su mente siempre habrá otra oportunidad. Pero no saben que esa mentalidad es la misma que lleva al juicio. Acostumbrarse a la gracia es como estar en una casa en llamas, con el sistema de alarma sonando sin parar, y pensar que no es urgente porque la alarma siempre suena. Pero un día dejará de sonar. Un día el fuego consumirá todo. Un día esa voz que advertía cesará, y entonces será demasiado tarde. Porque la gracia tiene un tiempo, tiene un marco, tiene un límite, y quien juega con ella como si fuera un juguete espiritual acabará descubriendo que era una puerta que ahora está cerrada. Jesús mismo advirtió que en el día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él responderá: Nunca os conocí. No porque nunca oyeron, no porque nunca fueron tocados, sino porque convirtieron su gracia en rutina. La trataron como un seguro eterno mientras vivían en rebeldía. Se acostumbraron a sentir su presencia sin obedecer su voz. Se acostumbraron a ser llamados, pero no respondieron. Y cuando llegó el día, ya era tarde. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido su gracia y la has ignorado?
¿Cuántas veces has sido perdonado para volver al mismo lugar? ¿Cuántas veces has prometido cambiar y no lo hiciste? ¿Cuántas veces has sentido el fuego, pero elegiste el frío? Si puedes reconocer eso hoy, no es para condenarte, es para que reacciones. Porque aún estás a tiempo de romper con esa costumbre maldita de tratar la gracia como algo automático. Aún puedes volver al altar, aún puedes llorar otra vez, aún puedes arder, pero no por mucho tiempo. Dios no te dará gracia infinita para que la desperdicies. Te la da para que la valores, la honres, la vivas, porque el que desprecia la gracia no encontrará misericordia. Y el que se acostumbra a ella sin cambiar, ya está caminando sobre juicio. Bloque 6. Las excusas que endurecen el corazón. El corazón no se endurece de un día para otro. No se vuelve frío por accidente. No se cierra porque sí. Se endurece lentamente, progresivamente, a base de excusas, cada vez que Dios llama y tú postergas, cada vez que el Espíritu redarguye y tú te justificas, cada vez que la palabra confronta y tú dices, no es para mí. Cada una de esas reacciones, aparentemente inocentes, forma una capa invisible sobre el alma. Y así, como quien levanta un muro piedra tras piedra, el corazón comienza a cerrarse. Primero ante la corrección, luego ante la verdad y finalmente ante Dios mismo. Las excusas son el lenguaje del alma rebelde. Suenan piadosas, a veces lógicas, incluso razonables. No tengo tiempo, estoy muy cansado, no es el momento, no estoy listo. Dios conoce mi corazón, todavía soy joven, más adelante me consagro. Otros están peor que yo, y mientras las pronuncias, algo dentro de ti se va apagando. Porque las excusas no solo detienen el avance espiritual, lo destruyen. Se convierten en justificaciones que anestesian la conciencia. Y cuando el alma ya no siente, ya no tiembla, ya no responde, el juicio no está lejos. El problema con las excusas es que se convierten en hábito. Se repiten tanto que ya no se notan, ya no se cuestionan, ya no duelen, se dicen por inercia, pero delante de Dios ninguna excusa será válida. En el día final nadie podrá decir, Señor, no me avisaste. Nadie podrá alegar falta de tiempo, de recursos, de fuerzas, porque el mismo que llama también capacita. El mismo que exhorta también sostiene. Y si no respondiste, no fue por falta de oportunidades, fue por falta de obediencia, por orgullo, por comodidad, por tibieza. Jesús contó una parábola sobre un gran banquete. El rey envió invitaciones, pero los invitados comenzaron a poner excusas. Uno había comprado una yunta de bueyes, otro tenía que ver una tierra, otro acababa de casarse. Ninguna excusa era abiertamente pecaminosa. Todas eran razonables, pero delante del rey fueron desprecio, y como resultado fueron excluidos del banquete. Así será en el reino. No solo los grandes pecadores serán juzgados, sino también los que rechazaron la invitación con excusas repetidas. ¿Y tú? ¿Qué excusas estás usando hoy? ¿Cuál ha sido tu frase de escape para no rendirte completamente? ¿Qué argumento repites cada vez que el espíritu te inquieta? Porque si no las reconoces y las rompes, esas excusas se convertirán en cadenas. Y lo que hoy parece una frase inofensiva, mañana será el motivo por el cual tu nombre no será hallado en el libro de la vida. No basta con sentir remordimiento, no basta con saber que Dios te llama, no basta con tener buenas intenciones. El cielo no se abre por quienes lo piensan, sino por quienes obedecen. Y la obediencia comienza cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando dices, Señor, ya no tengo excusas, solo tengo necesidad. Ese es el clamor que Él no desprecia, esa es la rendición que Él espera. Pero mientras sigas defendiéndote, mientras sigas racionalizando tu pecado, mientras sigas convencido de que aún hay tiempo, estarás caminando hacia el endurecimiento total. Y cuando el corazón se endurece, ya no hay lágrimas, ya no hay fuego,
Ya no hay voz, solo religiosidad vacía, solo apariencias, solo costumbre, y ese es el lugar donde muchos ya están sin saberlo. Pero tú, hoy, puedes romper ese ciclo, hoy puedes derribar el muro, hoy puedes clamar, hazme sentir otra vez. Hoy puedes decir, destruye mis excusas y derrama tu verdad. Pero tienes que hacerlo ahora, porque cada día que pasa con una excusa más, es un día menos de oportunidad. Bloque 7. El alma que ya no tiembla. Hay un estado espiritual que es más peligroso que el pecado mismo, la insensibilidad del alma. No hablamos del alma herida, ni del alma confundida, ni siquiera del alma en lucha. Hablamos del alma que ya no tiembla, que escucha predicaciones fuertes y no reacciona, que lee la palabra y no se estremece, que ve el juicio venir, pero sigue como si nada, que oye el llamado de Dios una y otra vez y simplemente lo deja pasar. Esa alma no está perdida porque cayó, está perdida porque ya no puede levantarse, porque ha cruzado una línea invisible donde el corazón se endurece tanto que ya no responde. En tiempos pasados, temblabas al escuchar la voz de Dios. Llorabas con facilidad cuando el Espíritu te tocaba. Sentías peso cuando fallabas y corrías a los pies del Señor con temor reverente. Pero ahora solo hay rutina, solo hay palabras sin fuego, solo hay oraciones repetidas. Y cuando el mensaje arde, tú lo filtras, lo analizas, lo racionalizas, como si el alma estuviera anestesiada, como si ya nada pudiera penetrar esa capa invisible que te separa de lo eterno. Ese es el peligro más silencioso de todos, estar muerto por dentro y creer que aún estás vivo. El profeta Jeremías habló de esto cuando dijo, «Se han endurecido sus rostros más que la piedra, no han querido volverse». Jeremías 5:3. Dios había enviado juicio, palabra, castigo, y aún así el pueblo no reaccionaba. Porque cuando el alma se acostumbra a resistir, cuando el corazón ignora el quebrantamiento, cuando el espíritu es apagado una y otra vez, llega un momento en que ya no hay sacudida que sea suficiente. Ya no hay temblor, ya no hay convicción, ya no hay alarma. Y entonces el creyente se convierte en un cadáver espiritual con apariencia de vida. Sirve, canta, asiste, ora, pero todo es externo, todo es mecánico, todo es superficial. Ya no hay lágrimas, ya no hay lucha, ya no hay hambre de santidad. Y lo más trágico es que muchos envidian esa paz sin saber que es muerte disfrazada de calma. Porque cuando el alma ya no tiembla, no es porque haya alcanzado madurez, es porque ha perdido sensibilidad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía este peligro. Después de su pecado, no solo pidió perdón, clamó, «No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación». Salmos 51. Porque sabía que la verdadera tragedia no era el castigo, era perder la conexión con Dios, era vivir sin su presencia, era orar y no sentir, era adorar y no conmoverse, era cantar y que el cielo no respondiera. Ese es el grito del alma que ha sido tocada. Hazme temblar otra vez. Hoy, muchos están en iglesias llenas, pero sus corazones están vacíos. No por falta de conocimiento, no por ignorancia, sino porque han apagado tantas veces la voz del Espíritu que ya no oyen nada. Y creen que están bien porque no sienten culpa. Pero no sentir culpa no es un signo de salud, es un síntoma de muerte, porque cuando el alma está viva, tiembla, tiembla ante la santidad, tiembla ante la palabra, tiembla ante el llamado, y si ya no tiemblas, estás en peligro. Pero si al oír esto algo dentro de ti se sacude, si sientes una pequeña punzada, un suspiro, una incomodidad, eso es señal de vida. Eso es el Espíritu diciendo, aún no es tarde,
Aún puedes volver a temblar, aún puedes volver a sentir, pero tienes que responder, tienes que clamar, tienes que suplicar: rompe mi dureza, Señor, despiértame, hazme llorar otra vez, hazme temblar por lo que ya no me duele, porque el alma que no tiembla está a un paso de ser olvidada, pero el alma que reconoce su frialdad y se postra con desesperación será restaurada por el fuego de Dios. Bloque 8. El fuego que ya no arde. Una vez hubo fuego, no lo imaginaste, no fue emoción, fue real. Ardía en tus huesos, quemaba tus palabras, estremecía tu alma. Sentías que no podías vivir sin Dios, que cada oración te sostenía, que cada palabra te hablaba, que cada lágrima en el altar era un encuentro con el cielo. Vivías con urgencia, buscabas con hambre, amabas con entrega, y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, el fuego empezó a apagarse. No fue de golpe, fue sutil. Un día no oraste, otro día pecaste y no lloraste, otro día postergaste la lectura. Y cuando lo notaste, el altar estaba frío. Ese fuego no se perdió en una caída escandalosa, se apagó en la rutina, en el ruido, en el cansancio, en los compromisos, en el corazón dividido. Y lo más peligroso no fue que se apagara, sino que te acostumbraste a vivir sin él, que aprendiste a funcionar, a predicar, a servir, a cantar, sin fuego, sin presencia, sin ese temblor que te hacía decir: Dios está aquí. Aprendiste a simular calor en medio de la frialdad, a fingir pasión con palabras vacías, a hablar de lo eterno con un alma vacía. Y eso, más que pecado, es muerte lenta. Dios no busca talento, no busca rendimiento, no busca performance espiritual, busca fuego. Porque donde hay fuego, hay vida, hay altar, hay adoración verdadera, hay transformación. Lo que no arde se vuelve costumbre, se vuelve tradición, se vuelve religión muerta. ¿Cuántos hoy caminan como brasas apagadas? ¿Cuántos fueron lámparas encendidas y ahora solo son estructuras vacías? ¿Cuántos fueron antorchas en la oscuridad y ahora son sombras que apenas recuerdan lo que un día fueron? La Escritura dice que Dios es fuego consumidor, y si su espíritu habita en ti, deberías arder, no por emoción, sino por naturaleza espiritual. Pero si ya no hay fuego, si ya no hay urgencia, si ya no hay pasión, entonces necesitas hacerte una pregunta fundamental. ¿Qué pasó con mi altar? ¿Quién lo derribó? ¿Qué lo contaminó? ¿Qué lo sofocó? Porque el fuego no se apaga solo. Algo lo cubrió, algo lo apagó, algo lo desvió. Y mientras no identifiques esa causa, seguirás viviendo con una apariencia de vida que es solo ceniza. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara. Los sacerdotes debían mantenerlo día y noche, porque ese fuego representaba su presencia, su pacto, su comunión con el pueblo. Y hoy, ese mandato sigue vigente en el Espíritu. Nunca apagues el fuego del altar de tu corazón. Pero muchos ya no son sacerdotes, son espectadores, ya no tienen altar, tienen plataformas, ya no tienen sacrificio, tienen apariencia, ya no tienen fuego, solo una luz artificial que intenta imitar lo que un día fue real. Pero el Espíritu Santo no busca brillos falsos, busca altares rotos donde pueda descender otra vez, busca lágrimas verdaderas, busca hambre real. Y si hoy reconoces que el fuego ya no arde como antes, que tu alma está tibia, que tu altar está vacío, que tu pasión está muerta, entonces este mensaje es para ti, no como condena, sino como rescate, porque Dios aún quiere encenderte otra vez. Pero necesitas preparar el altar, necesitas limpiar lo que lo contamina, necesitas derribar los ídolos que ocupan el espacio del fuego, y sobre todo, necesitas clamar, con voz rota, con alma desesperada, con palabras como estas: Señor, hazme arder otra vez,
No quiero funcionar sin fuego. No quiero vivir sin tu presencia. No quiero ser una lámpara sin aceite. Vuelve a encender lo que yo mismo apagué. Porque el fuego que ya no arde te está diciendo que es hora de volver a empezar. Bloque 9. Cuando se cierra la puerta de la gracia, Dios es paciente. Su amor es más profundo que el mar. Su misericordia se renueva cada mañana. Pero hay algo que debemos entender con temor y temblor. La gracia tiene una puerta, y esa puerta no permanece abierta para siempre. Hay un límite. Hay un punto final. Un momento en que la voz que llamaba se silencia. Un día en que el brazo extendido se retrae. Un instante invisible y definitivo en que la puerta de la gracia se cierra y ya no se abre jamás. Muchos viven como si eso fuera una metáfora, una idea simbólica, un recurso espiritual para infundir temor. Pero Jesús no hablaba con símbolos vacíos. Él dijo claramente que el reino de los cielos sería como un esposo que llega en la noche y los que están preparados entran y la puerta se cierra. Y cuando las vírgenes insensatas llegan tarde, golpean, suplican, claman, ya no hay respuesta. No porque el esposo no las ame, sino porque el tiempo se terminó, porque hubo una oportunidad, porque hubo una advertencia, porque hubo un llamado que fue ignorado. Noé predicó durante 120 años mientras construía el arca. Cada martillazo era un sermón, cada tabla una invitación. Pero llegó el día en que Dios mismo cerró la puerta. No fue Noé, no fue el hombre, fue Dios. Y desde ese momento no hubo clamor que abriera, no hubo golpe que rompiera, no hubo lágrima que moviera el juicio, porque la puerta de la gracia, cuando se cierra, no se abre más. Hoy vivimos días como los de Noé. Se predica, se advierte, se proclama, el juicio se acerca. Las señales están en el cielo, en la tierra, en las naciones, en los sistemas, en la iglesia. Pero la gente sigue comiendo, bebiendo, casándose, entreteniéndose, como si nada, como si la gracia fuera eterna, como si el Espíritu siempre hablara, como si siempre hubiera una nueva oportunidad. Pero no será así. No hay Biblia que enseñe eso. Al contrario, hay una línea, y el que cruza esa línea entra en el silencio eterno de la condenación. Y lo más aterrador no es que se cierre la puerta con estruendo, es que se cierra en silencio, mientras duermes, mientras juegas, mientras dices mañana, mientras apagas una vez más la voz del Espíritu, mientras justificas tu pecado, mientras decides que no es tan urgente, mientras usas la gracia como excusa para seguir igual. Esa puerta está bajando, lentamente, pero sin pausa, y muchos no lo notan hasta que ya es tarde, hasta que golpean y nadie responde. Cuando la puerta se cierra, la misericordia se convierte en juicio, el amor se convierte en testigo, la verdad en espada, y el Dios que te llamó 100 veces ahora te entrega a tu decisión final. Porque la gracia no es una cadena, es una invitación, es una oportunidad, y si no se acepta, se pierde. Porque no habrá gracia en el infierno, no habrá redención después de la condena, no habrá lágrimas que borren lo que decidiste no cambiar cuando aún había tiempo. Hoy, esa puerta aún está abierta, pero ya no lo estará por mucho. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes en el alma que esto es para ti, que el tiempo se está acabando, que tu altar está frío, que tu fuego está apagado, que tu corazón está endurecido, entonces no postergues más. Corre, vuelve, clama, llora, arrepiéntete, porque puede que este mensaje no solo sea una advertencia, puede que sea la última trompeta antes del cierre definitivo. Y cuando se cierre la puerta de la gracia, no culpes a Dios. No lo acuses de severo. No digas que no sabías, porque Él te llamó, te buscó, te esperó y tú no respondiste. Bloque 10.
las lágrimas que llegan demasiado tarde. Hay lágrimas que restauran, lágrimas que abren los cielos, lágrimas que nacen de un corazón arrepentido y encuentran respuesta inmediata en el trono de la gracia. Pero también hay otras, lágrimas que brotan tarde, que claman cuando ya no hay voz que responda, que golpean la puerta cuando ya ha sido cerrada. Lágrimas que, aunque sinceras, no detienen el juicio. No por la dureza de Dios, sino por la dureza del alma que esperó demasiado para quebrantarse. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de llegar tarde al arrepentimiento. Esa palabra, tarde, parece suave, hasta que entiendes que en la eternidad tarde significa eternamente perdido. No hay segunda vuelta después del juicio. No hay apelación. No hay repetición. No hay una oportunidad más. Por eso el Espíritu clama ahora. Por eso este mensaje existe. Porque Dios, en su infinita misericordia, prefiere que llores hoy con dolor, que mañana con desesperación. Jesús habló de esas lágrimas cuando contó la historia del rico y Lázaro. El rico vivió con comodidad, sin temor, ignorando el sufrimiento de los demás y la eternidad. Pero cuando murió y levantó sus ojos en tormento, clamó, pero ya era tarde. Suplicó que se le enviara una gota de agua, pero no hubo respuesta. Pidió que se advirtiera a sus hermanos, pero no hubo segunda misión. El juicio ya estaba dictado. Las lágrimas eran reales, pero inútiles. El arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Lo mismo sucedió con Esaú. Hebreos 12:17 dice que quiso heredar la bendición, pero fue desechado. Buscó el arrepentimiento con lágrimas, pero no lo halló. Y eso debería estremecernos, porque no toda lágrima abre el cielo. Solo las que nacen cuando la gracia todavía está disponible. Solo las que fluyen de un corazón que responde a tiempo. Porque si esperas a ver el juicio para quebrarte, si esperas a que todo se derrumbe para orar, si esperas a perderlo todo para buscar a Dios, puede que lo hagas ya desde el otro lado de la puerta. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de llorar y lo reprimiste? ¿Cuántas veces sentiste el peso del Espíritu, pero lo postergaste? ¿Cuántas veces supiste que debías rendirte, pero elegiste resistir? Cada uno de esos momentos fue un grito de Dios para decirte, llora ahora, ríndete ahora, arrepiéntete mientras aún estoy aquí. Pero el alma endurecida siempre cree que tiene más tiempo, y un día descubre que ese tiempo ya no existe. En el día del juicio habrá muchas lágrimas, gente cayendo de rodillas, gritando, lamentando, clamando, pidiendo una oportunidad más. Pero no la habrá, porque las lágrimas tardías no cambian el destino eterno, solo confirman lo que pudo ser y no fue, lo que Dios quiso hacer y no lo dejaste, lo que tú sabías que debías entregar y no lo hiciste. Pero hoy, ahora, en este instante, aún puedes llorar a tiempo, aún puedes romper tu corazón delante del Dios que ve en lo secreto, aún puedes decir, no quiero ser uno de los que lloran tarde. No quiero llegar cuando ya no hay entrada. No quiero clamar desde el otro lado. No esperes a ver el fuego para reaccionar. No esperes a sentir el peso de la eternidad sin Cristo para suplicar. Hazlo hoy, hazlo ahora, porque si tus lágrimas fluyen mientras la gracia aún está abierta, Dios las recogerá y responderá, llora ahora, aunque no sientas. Clama ahora, aunque no arda, gime ahora, aunque tu alma esté fría, porque si lo haces mientras la puerta está entreabierta, entrarás. Pero si esperas a que se cierre, tus lágrimas ya no tendrán poder. Bloque 11, ¿y si esta fue tu última advertencia? Has llegado hasta aquí, has escuchado cada palabra, has sentido el peso, has visto tu reflejo en cada frase, pero ahora, mientras el video se acerca a su fin, hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si esta fue tu última advertencia? No una más.
no la más fuerte, no la más bien producida, la última. ¿Y si después de esta palabra, el cielo ya no vuelve a hablarte así? ¿Y si este es el momento que marca el cierre definitivo de la puerta? Porque Dios no siempre anuncia cuando está hablando por última vez. No levanta un cartel, no envía un ángel, no dice, atiende bien, porque esta será la última vez que te llamo. Lo hace como hoy, con una palabra que te confronta, que te sacude, que penetra, una palabra que no puedes ignorar, pero también una palabra que tú decides qué hacer con ella, porque Dios llama pero no obliga, invita pero no arrastra, y si después de este mensaje te levantas, te distraes, lo olvidas, lo minimizas, lo entierras, puede que tu corazón no vuelva a ser tocado con esta fuerza. ¿Y si mañana no tienes la misma sensibilidad? ¿Y si dentro de una semana ya no lloras como hoy? ¿Y si dentro de un mes ya ni recuerdas este momento? ¿Y si esta fue tu línea de cruce y no lo sabías? El problema no es no haber escuchado. El problema es haber escuchado y no haber respondido. La mayor condenación no viene por ignorancia, sino por resistencia. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Esa palabra es esta advertencia, esta última oportunidad. No se trata de crear miedo artificial, se trata de despertar la conciencia dormida. Se trata de darte cuenta de que la eternidad está más cerca de lo que crees, que lo espiritual no puede seguir en pausa, que tu alma está en riesgo, que Dios ha sido paciente, pero no lo será para siempre, y que si tú sigues esperando un momento más propicio, podrías estar dejando pasar la última puerta abierta. Miles de personas mueren cada día sin haber respondido a su último llamado. Algunos lo oyeron en una prédica, otros en una conversación, otros quizás viendo un video como este. Sintieron el fuego, pensaron, mañana me rindo, y mañana no llegó. Hoy están del otro lado, recordando la advertencia que ignoraron, deseando volver, pero sin retorno. Y tú aún estás aquí, con vida, con aliento, con lágrimas en los ojos. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Te quedarás inmóvil? ¿Seguirás resistiendo? ¿Volverás a distraerte, a justificarte, a prometer y no actuar? ¿O caerás de rodillas y clamarás, Señor, ya no quiero más advertencias, quiero tu misericordia ahora, quiero tu fuego ahora, quiero tu salvación hoy? Porque si haces eso, esta palabra no será una sentencia, será tu rescate, será la marca del día en que la última advertencia se convirtió en el primer día de tu verdadera restauración. Pero si no haces nada, si cierras este video con frialdad, si apagas el espíritu una vez más, entonces esta advertencia te seguirá por la eternidad, porque ya no podrás decir, no lo sabía. Ya no podrás decir, nadie me lo dijo. Lo supiste, Dios te habló, te miró a los ojos, te estremeció, y tú decidiste. ¿Y si esta fue tu última advertencia? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo? Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Ya no hay espacio para excusas. Ya no quedan más advertencias que escuchar. Ya no necesitas más señales, ni más tiempo, ni más argumentos. Has llegado al final de este mensaje y también al borde espiritual de un precipicio invisible. Lo que hagas ahora, lo que decidas en este momento, puede marcar el rumbo eterno de tu alma. Por eso este no es un cierre. Este es un clamor, un llamado final, un grito del cielo para que te consagres antes de que sea demasiado tarde. La consagración no es algo simbólico. No es una promesa emocional lanzada en medio de la culpa. Es una rendición total. Es entregarle a Dios no solo lo malo, sino también lo que creías que era tuyo. Es dejar de vivir en doble ánimo. Es cerrar las puertas ocultas.
Es romper con el pecado que todavía acaricias. Es dejar de posponer lo que sabes que debes hacer. Es destruir tus ídolos personales. Es decirle a Dios, tómalo todo, aunque duela, aunque me cueste, aunque tenga que empezar desde cero. Es eso, o el juicio. La consagración real siempre implica fuego. Un fuego que arde, que purifica, que consume, que quiebra. No es cómoda, no es superficial, no es negociable. Cuando Dios llama a consagrarse, lo quiere todo, no parte, no los domingos. No solo cuando estás quebrado, lo quiere todo. Tus pensamientos, tus motivaciones, tus relaciones, tus hábitos, tus planes, tu pasado, tu futuro. Porque si no lo entregas todo, seguirás dividido, y los divididos no entrarán al reino. En Romanos 12:1 Pablo ruega, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es consagración, un sacrificio, algo que se quema en el altar, algo que no vuelve, algo que muere, para que Cristo viva en ti. Muchos hoy oran por fuego, pero no tienen altar. Quieren unción, pero no entregan su vida. Quieren sentir a Dios, pero no quieren morir al yo. Y por eso siguen secos, siguen tibios, siguen caminando en la sombra de lo que un día fueron. Porque la única manera de vivir en el fuego es permanecer en el altar. Pero tú ahora puedes responder de verdad. Puedes cerrar los ojos, levantar tus manos y clamar, Señor, consagro mi vida. Ya no quiero vivir a medias, ya no quiero escuchar y no obedecer. Ya no quiero otra advertencia. Hoy lo entrego todo. Rompo con el mundo, rompo con mis ídolos, rompo con la tibieza, rompo con mi orgullo. Vuelve a llenarme, vuelve a hablarme, vuelve a usarme. Esa oración, si nace de lo profundo, puede cambiarlo todo. Y si lo haces, no te avergüences. Escríbelo públicamente en los comentarios. Hoy me consagro, no quiero esperar más. Hazlo como testimonio, como declaración de guerra contra tu carne, como acto de obediencia. No lo pienses mucho, escribe, declara, arrodíllate, llora, clama, porque mientras puedas hacerlo, aún hay fuego disponible. Dale like a este video si el Espíritu te habló. Suscríbete si quieres seguir oyendo la verdad sin filtros, sin adornos, sin temor. Pero más que todo eso, ve al lugar secreto ahora mismo, cierra la puerta, apaga las distracciones y quédate allí hasta que el fuego vuelva, hasta que el cielo te abrace, hasta que la gloria te marque de nuevo. Conságrate antes que sea demasiado tarde.